y eso tendría que ser pues un especialista de los estudios. Bien, entonces pues yo no sé si pasar por si acaso quiere decir voy suprimiendo un poco para no aburrirles a ustedes mucho. Quiere decir esto que con estos apuntes y reflexiones que aquí expongo pretendo poner en entredicho la didáctica actual de la traducción. Pues no, en absoluto, no en entredicho, aunque sí bajo crítica, porque sí es cierto que con frecuencia la abstracción, la teoría se margina un poco de la práctica, de la síntesis, del sano juicio común, ¿no? Se ponen a especular y ya pierden el contacto con la práctica. Y sobre todo cuando la prolijidad teórica y procedimental se hace inabarcable, se impone una labor de síntesis, una pedagogización, que es a lo que iba, que cada uno ensaye su método para integrar todas estas teorías en algo, aquí sí que fagocitable por un alumno que viene del bachillerato, no sé cómo llaman ustedes aquí, bachillerato, que viene y que tiene que enfrentarse con un salto cualitativo de teorización. Entonces, ¿cómo lo pedagogizamos eso? Pues tiene que cada uno lo desarrolle, y muchas veces bajando el listón, reduciendo esa complicidad teórica que tienen estos teóricos. Yo me acuerdo que cuando estuve con Garrida allá en Arles, pues gran parte de los traductores en los encuentros que todos los años en noviembre, el 11 de noviembre tienen en Arles, pues la mayoría de los traductores, y yo creo que los franceses son muy intelectuales, ¿no? Son muy dados a la abstracción y a la teoría, pues muchos de ellos les había resultado un tanto abstruso la exposición de Rina. Entonces nos podemos preguntar, bueno, no en alemán, ¿hasta qué punto debe ser teórica la ciencia de la traducción? ¿Hasta qué punto debe ser teórica la teoría de la traducción, la ciencia de la traducción? Pues bueno, este señor que propone esta frase, Königs, dice la ciencia de la traducción se ocupa de la traducción, es decir, obviamente, no una verdad de perogrullo, es decir, de un tratamiento concreto, activo y específico con los idiomas. Tras nuestras consideraciones precedentes, escribe él, las teorías de la traducción deben ser prácticas, dado que describen un proceso práctico. Ese es el reto que tenemos cada uno, de hacerlo práctico, y en la medida que no podamos hacerlo práctico, que formen parte del bagaje cognitivo un poco tangencial del futuro traductor. Digamos de paso que este autor también pues admite una relación muy difusa entre ciencia y teoría, y que por su parte, pues él, para simplificar el panorama de todas estas teorías que explicaba un poco aquí, pues él decía, bueno, hay teorías de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, lo cual nos dice mucho, evidentemente, ¿no? Teoría de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Bueno, ¿en qué consistía ese primer grado, de primer orden, segundo orden y tercer orden? En la medida en que suministraba informaciones para la metateoría, eran de primer orden, de segundo y de tercer orden, es decir, una relación de suministro, aportes que cada una de las teorías hacía a la metateoría, pues era más o menos teórica y más o menos pues a proponer frente a los traductores. Bueno, yo desde mi punto de vista de la práctica de procesos de 35 años con una treintena larga de títulos traducidos, pues yo creo que debo atenerme fundamentalmente a criterios empíricos, pragmáticos, que yo pues intentaría
en esto me parece que he puesto aquí. A ver. No. La integración de la prescripción de la norma y la regla en la teoría y los conceptos. Ante este panorama de complejidad para el traductor profesional, que no tiene por qué ser un experto en teoría de la traducción, aunque sí debe tener noticias al menos someras de ella, ¿qué hacer desde el punto de vista didáctico? Pues yo propongo que las teorías descriptivas deben formar bien sintetizadas y con gran sentido crítico parte del bagaje intelectual humanístico del profesional. Efectivamente, como me decía la profesora anteriormente, efectivamente el traductor debe ir a la práctica de la traducción con un conocimiento de estas teorías. Forman parte de su acervo cognitivo, de su acervo profesional y sobre todo posiblemente también constituye parte de su conciencia profesional. No sé, el saberse que uno pues deconstruye un texto y al mismo tiempo que lo deconstruye está recreando, etcétera, etcétera, todo eso forma parte de la conciencia profesional, aunque la mayor parte de la conciencia profesional le vendrá, y mañana hablaremos de ello, por parte de la historia. La historia es, digamos, la conciencia, la historia de la traducción es la historia del traductor. Por su parte, las teorías prescriptivas, dado por sentado que ninguna de ellas en solitario será aplicable a todo tipo de texto, deben o bien integrarse y reducirse a una única metodología que las integre y las sincretice. Ya digo, sincretice a pesar de la connotación negativa que tiene el término sincretismo, de la manera más practicable, o bien eso, o bien limitarse a la aplicación de solo una de ellas, aquella que más practicable le parezca, bien sea la de Vermeer, bien sea la de Rice, bien sea lo que quiera. Teniendo en cuenta que el traductor, casi voy a leer por ahí rápidamente por si después, el traductor debe considerar que mientras el texto original es y solo puede ser único, el texto terminal es múltiple. Esto a pocos teóricos de la traducción se lo he visto considerar. Que estamos ante un hecho específico de la escritura, y en eso tiene razón Derrida. Es un hecho específico de la escritura, la unicidad frente a la multiplicidad. El Quijote del siglo XVII es distinto del XVIII, del XIX, del XX en la traducción, mientras que el Quijote en lengua original es único. Frente a eso, que cada uno actúe como quiera, porque uno vendrá y dirá, no, es que yo quiero adaptarla al siglo XXI. ¿Por qué? Si tú quieres, a lo mejor tienes como opción imitar la unicidad, o bien optas por darle una nueva apariencia. Bueno, tercero, el principal escollo de la traducción correcta es lo que en la teoría de las competencias se llama la competencia extralingüística, teniendo en cuenta que la documentación es solo un procedimiento sustitutorio ante la carencia de conocimientos temáticos o culturales.
Y esto hoy en día es muy importante en un ambiente en el que lo instrumental nos gana, por el prestigio que socialmente tiene la técnica. Pero el traductor es otro tipo de operario intelectual. Esto era los ejemplos que... Cuarto, toda traducción coherente incluye efectivamente un proceso de documentación de elementos lingüísticos y extralingüísticos, un análisis textual, una revisión o mejoramiento estilístico, etcétera, etcétera. Por eso digo que no voy a eliminar todo eso, pretendo integrar. Efectivamente, la documentación me exige estar impuesto en las técnicas de la comunicación, pero solo en la medida en la que me sirve actualmente debo utilizarlas. Efectivamente, el traductor debe partir de la consideración del tipo de texto y de la especie de texto, también, ¿no? Que ordinariamente nos quedamos en el tipo de texto y no en el si es una novela, si es lo que es, etcétera, ¿no? A la hora de fijar la actitud ante el texto a traducir: libertad o fidelidad, extranjerización o naturalización, la fagocitación de Haroldo Campos, etcétera, ¿no? Las técnicas o procedimientos fundamentales para salvar el décalage semántico o las diferencias escriturales son modulación y la transposición. Y yo creo que todo ese intento de reducción es siempre posible. Que se hable también de los otros, sí, pero yo creo que lo más frecuente, en los casos más frecuentes, son estos, y en estos hay que entrenarles a hacer como cuando uno se entrena para ponerse en forma y tiene que hacer 10, no sé cómo se llaman, cuando uno se pone sobre las... tiene que ponerse, eso es fundamental, pues esta modulación y transposición, ¿no? Tener en cuenta que son posibles 2 o más traducciones correctas de un mismo texto. Y esto hay que hacérselo ver, porque muchas veces el alumno pues está un poco despistado en este aspecto. Dice, bueno, el profesor nos dice que todo está bien. Pues si está bien, ¿por qué no está bien? ¿Por qué no? Octavo, la lectura continua de textos generales y literarios es condicio sine qua non para el perfeccionamiento expresivo y el mejor medio de formación del traductor generalista y literario. Eso, ya digo, no hay ningún instrumento que los sustituya. Y finalmente es posible el uso intuitivo de la teoría de la traducción. Uno puede, gran parte de los traductores que yo me encuentro, muchos editoriales de traductores de literatura, pues hacen un uso intuitivo de la traducción. Y finalmente la duda metódica. Eso que he formulado es correcto, consultar, incluso allá donde más seguro se siente uno. El traductor siempre tiene que volver sobre sí mismo, como Descartes, hasta llegar a aquel principio de pienso, luego existo, traduzco, luego voy a traducirlo bien. Y con ello llego a la conclusión. El filósofo español Ortega y Gasset habló en el ensayo del mismo nombre de la miseria y el esplendor de la traducción. Es decir, el ensayo se titulaba Miseria y esplendor de la traducción. Pues bien, personalmente creo que uno de los factores que hunden la actividad y su teoría en la miseria es el de los excesos de teorización que han hecho de la traductología un cajón desastre donde todo cabe. Los estudios de género, los estudios culturales, del postcolonialismo, el estructuralismo, la lingüística computacional, etcétera, etcétera, etcétera. Un cajón desastre cuyo contenido
conforma un explosivo cóctel de abstracciones y ocurrencias que amenaza con hacer saltar por los aires la coherencia del pensamiento traductológico, o mejor, la reflexión sobre la traducción que todo profesional debe ejercer individualmente. Y en esa reflexión individual debe posiblemente aceptar todas esas, o criticar todas esas bellas metáforas que hemos dicho que se han propuesto con referencia a la traducción. Porque en ocasiones uno piensa si toda esta teoría no podrá amenazar la salud mental del profesional. Quizá el mismo que aboga por orientar los estudios desde una perspectiva postcolonialista se escandaliza, como a mí me ha pasado, de que la versión, la traducción de la obra de Alex Haley, Roots, la versión a una de las lenguas africanas, haya sido reducida de 700 a 170 páginas. Eso es puro postcolonialismo. Pero en la práctica seguimos manteniendo la misma teoría inamovible. Los dos textos son como las dos manos. El texto original y el texto tienen que coincidir perfectamente. Podemos profesar esa teoría del postcolonialismo, pero ojo, ¿dónde están aquí? Este mismo el profesor Santorio, que se dedica a averiguar el delito de traducir, pues se escandalizaba de que en una versión de Umberto Eco, pues el traductor hubiera añadido de su propia cosecha. Se escandalizaba y dice, ¿pero qué es esto? A ver, que veía. Bueno, menos mal que después advirtió que esas añadiduras estaban bendecidas por Umberto Eco, y decían que esa valenciana que había traducido había añadido cuestiones de náutica y demás que estaban muy bien añadidas. Quizá la que en aras de unos convencimientos feministas declarados pretende llevar la feminización hasta el extremo de añadir el género femenino a la palabra miembro, miembra, se encuentre con el respeto hacia su ideología, pero con el rechazo de su traducción. Si efectivamente traduce miembra, que hasta llegó a afirmarlo una ministra del gobierno español en público, decir que el miembro, la feminización tenía que llegar hasta decir miembra. Hay una teórica de la traducción que no menciona en España, para mí de este feminismo aplicado a la traducción, que afirma que ella intenta poner sobre el tapete las retóricas